antes de empezar, quiero preguntarles algo. ¿Alguien está enojado con los Knicks o los Spurs? Diga perdón en el nombre de Jesús. Arreglado. No quiero que nadie empiece la predicación enojado. Hay que sacar todo enojo. Amén. Entonces le digo yo a mi esposa que un día estaba ella había salido a un lugar y yo estaba solo en la casa, ahí con el perro viendo el básquetbol, ¿no? Echándole porras. Él no me apoyaba mucho, pero y de repente me empecé a sentir todo estresado, así como que, y era apenas el primer cuarto, apenas estaba empezando y yo estaba todo estresado. Y luego pensé, esta gente está haciendo millones de dólares y yo perdiendo mi tiempo aquí todo estresado. Dije, no, yo me salgo. Y me salí y dije, voy a ir a cenar. No he cenado, voy a ir a cenar. ¿Dónde ceno? Y pensé en el primer lugar y fui a cenar ahí. Y cuando entro está el juego de los Spurs, todas las televisiones lleno del juego. Y dije, ok, Dios, ¿qué me quieres enseñar? Que no importa qué, ¿verdad? Uno tiene que aprender a decidir adentro de uno. Adentro de uno. Las cosas no siempre van a cambiar, uno tiene que cambiar. Entonces dije, no, yo no me voy a estresar. Hay que jueguen y que se hagan bolas. El que gane, qué bueno, y si pierden, ni modo. Pero me gusta el básquetbol, pero no me gusta el estrés del básquetbol, ni fútbol, ni de nada. Entonces, si gana la selección americana o mexicana, ay, que Dios los bendiga, ellos siguen haciendo dinero. Ganan o pierden, siguen, ellos como quiera les va bien. Así que nunca acepte el estrés, no se preocupe por batallas que no le tocan a usted. Mejor ocúpese de sus batallas propias. Ahí todos se andan peleando por una pelota. ¿Por qué no les compramos una a cada uno para que no se peleen? No, pero de verdad no es el problema el deporte. El deporte está bien, pero el problema es cuando uno se mete como si estuvieras ganando algo, ¿no? Es un juego. Entonces es importante eso. ¿Qué les parece si oramos? Diga conmigo: Padre, muchas gracias por cada bendición que tú me diste la semana que pasó. Gracias, papito, por cada bendición que yo recibí de tu mano. Dame gratitud cada día para agradecer todo lo que recibo de ti. En el nombre de Jesús te lo pido. Padre, gracias por la semana que viene. La pongo en tus manos. Y Padre, gracias por la oportunidad de aprender de ti. Yo abro mi corazón a tu palabra y te pido que me enseñes, porque yo te necesito mucho. Ayúdame hoy, enséñame hoy, porque yo quiero vivir la vida que tú quieres que yo viva. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, sé mi maestro en este día. Ayúdame a recibir, ayúdame a entender. Espíritu Santo, sé nuestro maestro hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, ¿qué te parece si invitas al que está a tu lado a sentarse? Dile, te invito a sentarte. Hemos estado hablando el tema de la fe y ya son 8 semanas que hemos estado hablando de la fe. Es muy extenso el tema de la fe. Hay mucho que aprender de la fe. No es el final, hemos aprendido mucho, pero hay mucho por aprender acerca de la fe. El tema de la fe es informativo. Por un lado, recuerden que Dios dice: conocerán la verdad y la verdad os hará libres. O sea, es necesario conocer la verdad. La fe no es una fe ciega. La fe no es una fe ciega. La fe tiene información, la fe sabe. O sea, sin saber, por eso muchas personas hacen cosas locas, porque muchas veces usan una fe que no existe en la Biblia. Una fe ciega, desinformada, no es fe. Es fe, tiene que estar informada en la palabra de Dios. Ahora, no quiere decir que fe entiendo todo lo que me están enseñando.
puede que no entiendo muchas cosas, creo lo que Dios dice, pero no importa quién sea, no importa quién lo hable, si está fuera de la palabra de Dios, entonces es un error creerlo, es un error obedecer ciegamente, es un error, es del diablo. Él usa eso para manipular personas, y personas terminan haciendo cosas terribles porque tienen una fe ciega. La fe no puede ser ciega, la fe está basada en la palabra de Dios, no costumbres, no tradición, pero una fe en la palabra de Dios. Entonces es importante entender que la fe no es ciega, que es informativa, que tenemos que conocer, saber, eso es fe en la palabra de Dios. Pero por otro lado, la enseñanza de la fe es formativa, es no solamente informativa, pero es formativa. Nosotros vamos siendo formados. No es un tema que me lo aprendo como una ecuación, X sobre Y es igual a Z. No es una ecuación, es algo que voy practicando. Entonces el tema de la fe es informativo y formativo. Voy formándome a medida que soy expuesto, como hoy. Por eso Dios nos dice: miren, continuamente 6 días trabajen, un día es para mí. ¿Por qué? Porque ahí nos informamos, ahí nos renovamos en la fe. Entonces es bien importante que para que yo mantenga ese crecimiento de la fe, informativo y formativo, yo pueda tener siempre hambre de Dios, hambre de crecer, hambre de aprender, hambre de avanzar, hambre de ser mejor. Es importante. Si yo paro mi hambre de aprender, es la razón por qué muchas personas se estancan. Entonces no importa lo que haya avanzado, lo que importa es que no me estanque a pesar de lo que haya avanzado. Alguien dijo que el más grande enemigo de lo mejor de Dios es lo bueno. Cuando uno ya no está tan mal, uno ya no siente la urgencia. Cuando uno ya no está tan mal, uno no siente la desesperación de salir de donde está. Por eso dicen que el enemigo de lo mejor siempre es lo bueno. Entonces uno tiene que mantener el hambre. Mantente hambriento de aprender de Dios, reconociendo con humildad que no lo sabemos todo. Nadie lo sabe todo. Dile que está a tu lado: yo no lo sé todo. Ahora, cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, ahora podemos entender la fe. Ahora, cuando recibes a Jesucristo, Él viene y trae su espíritu y vive adentro de ti. Jesús dijo: no los voy a dejar huérfanos, voy a dejar al Espíritu Santo. Él los guiará a todas las cosas, los guiará en todas las cosas. Él va a ser el que los va a consolar, Él va a ser el que los va a guiar. Entonces a partir de ahí la fe es posible en ti. Ya empezó la fe, pero la fe no crece o no llega grande, no llega como un adulto, no, llega como un bebé que uno va creciendo paso a paso. Entonces pero ya tienes la habilidad. Si tú ya recibiste a Jesucristo, tú tienes la habilidad de entender la fe. Ahora, si tú no has recibido a Jesucristo, es urgente que lo invites a vivir adentro de tu corazón. Lo que va a venir a vivir adentro de tu corazón es su espíritu. No es Jesús, pero su espíritu, que los tres son la misma persona, pero en la persona el Espíritu Santo, y eso te hace capaz de entender la fe. Ahora puedes relacionarte con Dios, pero es necesario continuamente mantenernos creciendo, cada día creciendo, cada día creciendo. No, porque algunas veces pensamos: ok, ya tengo la fe, ya yo puedo enfrentar las situaciones, pero hay veces que cuando tú enfrentas una situación, no es lo mismo a veces enfrentar la situación de alguien más,
porque tú no estás adentro, tú estás afuera. Por eso es que hay veces que tú oras por alguien y tu fe es suficiente para un milagro en la vida de una persona, pero luego en tu vida tú no ves el milagro. ¿Por qué? Porque se requiere una fe más fuerte en tu propia persona. Entonces, esa parte que quiero explicar, creo que ayuda bastante, porque yo he ayudado a muchas personas, he orado por muchas personas, muchos han sido sanos en nuestro ministerio, en la vida de mi esposa y su servidor, y hemos visto tantos milagros. Y la fe ha sido un tema que Dios nos ha enseñado por tiempo largo, y hemos visto muchas victorias, pero ha habido victorias que no siento yo que no estábamos listos, aunque habíamos experimentado algo, pero necesitaba crecer nuestra fe para estar listo. Cuando años atrás, hace ya más de 18 años creo, algo así, mi esposa estaba embarazada, estábamos esperando un bebé, y recuerdo mucho que estábamos muy ilusionados, con mucha expectativa, y fuimos al doctor. El doctor era cristiano y era familiar de un pastor que yo respeto mucho en la ciudad, muy conocido, y por eso me daba mucha confianza. Pero fuimos y el doctor empieza a checar el abdomen de mi esposa, y lo empieza a checar y dice, ¿saben qué? El bebé, su corazón no está funcionando, él está muerto. Y nosotros nos quedamos como le tenía tanta confianza, no cuestioné su diagnóstico, simplemente me entristecé tanto que no supe cómo reaccionar, no supe qué pensar, qué decir. Simplemente me congelé y ya no hallaba si consolar a mi esposa o lidiar con mi propio dolor, o anteponerla a ella y decir, yo me tengo que aguantar ahorita, no es momento de yo estar pensando en mí. Pero no se me ocurrió otra cosa. Le dije al doctor, ¿y qué hay que hacer? Y dijo, bueno, lo que sigue. Y bueno, mamás, ustedes ya saben lo que sigue, papás más o menos tienen una idea qué es lo que sigue. Y yo no cuestioné. Días después de eso, otro amigo o conocido tuvo la misma experiencia en otra ciudad, y él le dijo al doctor, ¿sabes qué? Tu bebé no está funcionando el corazón, está muerto, esto es lo que sigue que hacer. Pero ellos se quedaron, no, pero ¿cómo es posible? Llamaron a su pastor, y el pastor les dice, no, en el nombre de Jesús, ese bebé va a vivir, está vivo, en el nombre de Jesús, no acepten esa palabra de muerte. Claro, les digo que cuando uno está fuera de la situación es un tipo de fe. Yo he orado por personas enfermas y se han sanado montones de veces, y he orado por situaciones mías y no pasó ahí. O sea, funcionó más mi fe para alguien de afuera que alguien de adentro, porque la fe funciona diferente cuando es adentro y cuando es afuera. Y yo en ese momento, bueno, ese pastor en ese momento le dice, no, en el nombre de Jesús oran, etcétera, etcétera, y las personas se van a otro doctor. Y cuando va con el otro doctor, no le dicen lo que el otro doctor dijo. Y dice, ok, aquí está tu bebé, sí está su corazón. Y bueno, ellos vivieron un milagro, nosotros no vivimos el milagro. Y yo me quedé pensando, ¿qué hace la diferencia? ¿Qué hace la diferencia cuando tú estás en la prueba? Es muy diferente tú estar adentro a tú estar afuera. Y hay veces que puedes experimentarlo diferente cuando está afuera tu fe, y cuando está adentro diferente. Y yo pensé, yo no hice nada. ¿Por qué? Si yo sabía qué hacer, ni siquiera pregunté a otro doctor, ni siquiera fui a otro lugar. ¿Por qué? Ni siquiera peleé. Y ese fue mi peor, digamos, culpa por muchos años, como el pensar que yo pude haber hecho algo a más. Ahora, por supuesto que nosotros vemos la muerte como el final,
Dios la mira totalmente opuesto. Dios dice: no, el que se muere es lo mejor que te puede pasar. Llegas, no más llanto, no más dolor, no más tristeza. Acá todo es vida. Ahora, mi mamá me decía: hijo, hago mal porque por algún punto siento como de repente que me voy a morir. Dice, y pienso, ¿por qué no me quiero morir? Le digo a Dios: Dios, pero no me quiero ir todavía. Dice, hago mal. Todavía ella no estaba enferma tanto, pero ella decía, hago mal. Le digo, no, es bueno. Por eso Dios puso ese instinto de sobrevivencia, porque tenemos un propósito en esta tierra, y mientras no completemos el propósito, está bien no quererse ir, aunque sabemos que las calles son de oro en el cielo. Pero lo que sí tenemos que tener claro en nuestro corazón es que esto es pasajero y la eternidad es mayor. Entonces los fracasos en cualquier área de la vida no son tan importantes como lo eterno. Entonces cuando una persona parte de este mundo, si tiene a Cristo, fue lo más grande que le pudo pasar, no lo peor, no es un fracaso. Más adelante vamos a verlo en la palabra aquí. Pero es importante que nosotros entendamos que la prueba, hay veces la fe no está tan grande como pensábamos, y necesitamos continuamente crecer, madurar, buscar crecer nuestra fe cada día. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la fe nos lleva a otra dimensión en esta vida. O sea, la fe la necesitamos en esta vida. En nuestra relación con Dios nos lleva a otra dimensión. También, no solamente nuestra relación con Dios, pero cada área de la vida. Nuestra fe nos lleva a otra dimensión en el matrimonio, en la familia, con la esposa, con el esposo, con la salud, con las finanzas. La fe nos lleva a diferentes lugares diferentes en otra dimensión si la crecemos la fe. Entonces es bien importante por eso que crezcamos la fe continuamente. Entonces la fe la necesitamos en esta vida. ¿A qué me refiero con que la necesitamos en esta vida? Quiero decir que en la eternidad todos vamos a tener la fe hasta el último nivel. No hay un feómetro. El feómetro no es para medir qué tan feo es uno, ¿verdad? Pero es para medir la fe. Y no hay un feómetro, no hay un feómetro para medir la fe, no existe. Entonces no hay manera. Pero cuando llegas a las situaciones difíciles, entonces te das cuenta que requieres fe. Y hay veces que la fe no nos alcanza. Lo que pensábamos que teníamos no era suficiente. Entonces la fe la necesitamos en esta vida, porque en la eternidad todos vamos a tener la fe. Es más, aún los incrédulos, aún los que no creen en Dios, su fe va a crecer. El que no es incrédulo, tranquilo, no te preocupes, un día vas a ser un fiel creyente. La tristeza es que el que se muere sin creer en Dios nunca recibe a Jesucristo, por lo tanto nunca podría ser salvo. Y entonces cuando se llene totalmente su fe, solamente es para descubrir que el mundo espiritual es tan real como el mundo natural. Entonces hay un hombre que era, ¿cómo se dice cuando no crees en Dios? Ateo. Y él fue ateo y escribió muchos libros que ateos todavía siguen leyendo hasta el día de hoy. Pero poquito antes de su muerte, él ve el mundo espiritual y él empieza a llorar porque está a punto de morir. Y está registrado, no recuerdo su nombre, por eso no se los menciono todo el ejemplo, pero está registrado. Él se arrepintió, pidió perdón antes de morir porque vio el mundo espiritual y entendió que sí había un mundo espiritual, solo que nunca lo había visto. Algunos piensan, no, es que cuando uno ya está muriendo alucina. Bueno, pues esa persona se dio cuenta que no era alucinación. Entonces es la realidad. Hay una realidad
tan grande es real, solo que hoy nos guiamos con este cuerpo, pero cuando salimos de este cuerpo descubres que el mundo espiritual es tan real, es totalmente real, solo que no lo conocía la persona. Así que el más ateo va a ser creyente después de morir, tristemente para condenación. Así que por eso hoy que tienes esperanza, haz algo. Entonces la fe es lo que nos ayuda a conquistar en esta vida, porque las conquistas las necesitamos en esta vida. No solamente el propósito de Dios me refiero a salvar almas, porque en el cielo ya no vas a salvar almas, ahí todos son salvos. Ahí ya tienes toda la fe y vas a querer predicar, pero no, es ahorita cuando necesitas eso. Es ahorita que necesitas fe para hacer el propósito de Dios, para salvar las almas. En la eternidad ya no vas a necesitar fe, ya vas a estar lleno de fe y ya no va a haber propósito de salvar almas, así que no vas a necesitarla, pero ahora es cuando la necesitas. Fe es necesaria para alcanzar el propósito de Dios, pero el propósito de Dios abarca también cada área de la vida. El propósito de Dios es que tú tengas una mejor vida, una vida llena de paz, de gozo en el espíritu, una vida de victoria, una vida con amor de Dios adentro de ti, que seas feliz. Ese es el propósito de Dios. Que tú tengas un buen matrimonio, ese es el propósito de Dios. Que tú tengas buenos familia, hijos, que tú los guíes bien, ese es el propósito de Dios. No solamente que salves las almas de afuera, pero las de tu casa. Ese es el propósito de Dios. Que tú tengas salud, que prosperes en todas las áreas como prospera tu alma. Ese es también propósito de Dios. Que tú alcances todo lo que Él soñó para ti, eso también es parte del propósito de Dios. Así que esa fe la necesitas para alcanzar el propósito de Dios. Y eso es lo que nos empieza enseñando Hebreos 11, desde el primer versículo, el segundo, el tercero. Cómo crecer la fe, cuán importante es la fe y cómo se practica. Hablamos mucho del poder de las palabras, pero hay veces que no entendemos, sino hasta que seguimos creciendo y entendemos dónde estuvieron los errores. Alguien me platicaba, pastor, yo cuando me platicaron 3 personas, dice, cuando usted mencionó el ejemplo de ese grupo mexicano norteño, creo, que cantaba esa canción, dice, yo me di cuenta, me decían las personas, las 3 personas, yo me di cuenta que yo la cantaba, pero como la canción esa, dice, con unción, o sea, el que me la hizo, ojalá que te parta un rayo, ¿cómo dice el versículo ese? Digo, la canción. Alguien que me acuerde tantito. Nadie se la sabe, hoy nadie se la sabe. Wow. Que tu mundo se acabe, que te trague la tierra. Bueno, sigue diciendo un montón de maldiciones, pero luego el asunto es que venimos a Cristo y uno no sabe por qué te va mal en la vida. Y es que las palabras dan vida o muerte. Y si tú no te arrepientes de eso y no lo llevas a la cruz, esas palabras siguen volando y siguen trayendo daño. Y tú no te das cuenta. Pero todo eso te afecta a ti mismo, al que dio esas palabras. Si tú das vida, tú eres bendecido. Si tú das muerte, hay maldición en tu vida y tú no te lo explicas y no sabes por qué. Y tú dices, pues a mí, no sé, ya soy cristiano, pero me va en feria. O sea, me va en feria, no más falta que un perro venga y me orine. Y tú no entiendes por qué. Porque muchas veces maldecimos a otros y eso nos trae maldición a nosotros también. Entonces, yo creo que va entrando la fe, vas descubriendo, el Espíritu Santo te va guiando y te va enseñando, y tú dices, oh wow, las canciones no son nada inocentes. Las canciones tienen un poder de maldecir, y por eso cuando usted tenga una fiesta, cuidado con las canciones que escoge.
Cuidado con la chona, ¿ok? No hay canción donde no vaya la chona de invitada. Y yo me quedo como, wow, cómo la gente admira a la chona. Bueno, eso era un comercial nada más. Pero la vida se lleva a otro nivel cuando tú y te sales del estancamiento, cuando vas entendiendo el poder de las palabras, la fe. Cuando tú vas entendiéndola, vas a otro nivel de fe. Entonces, los primeros versículos 1, 2 y 3 de Hebreos 11 nos enseñan demasiado, bastante. Pero luego en el 4 hace una diferencia, y en el 5. Y ahora menciona dos héroes para Dios que nosotros ni siquiera los miramos, pero Dios nos habla de ellos. Dios nos explica acerca de ellos, y uno es Abel y el otro es Enoc. Abel y Enoc. Y habla de ellos Dios, y dice que Abel, él alcanzó un testimonio delante de Dios. Dice que alcanzó un testimonio delante de Dios porque él vivió en fe. Porque él vivió en fe, escuche bien, porque él vivió en fe. O sea, en el tiempo de Abel ni siquiera había Biblia, pero él experimentó fe. Él supo cosas que su hermano Caín no pudo entender, porque su fe creció a un nivel donde él estaba escuchando el latir del corazón de Dios. Cuando uno está cerca de Dios, tú escuchas su latido. Lo que Dios dice tiene tanto sentido, que tú lo haces con gratitud. Pero alguien que está lejos del corazón de Dios no entiende lo que tú haces. Se sorprende y dice qué cosas esta persona. Domingo, en vez de descansar, ahí va a la iglesia. ¿Qué es eso? Y le van a pedir diezmos. Y la persona no puede entender cómo tú vas a la iglesia en vez de descansar. Tú lo entiendes porque estás cerca del corazón de Dios. Entre más cerca, más entiendes cosas, más cobran sentido las cosas. Todo lo que Dios nos enseña tiene sentido, solo que hasta que estamos cerca de su corazón. Así que Abel estaba cerca del corazón de Dios e hizo algo, profetizó, dio un testimonio, dio una profecía del corazón de Dios. Él trajo ovejas delante de Dios y las sacrificó, representando que en un punto Jesús vendría, el Cordero de Dios, a ser sacrificado por los pecados del mundo. ¿Cómo supo Abel esto? Bueno, cerca del corazón de Dios tú sabes. Cerca del corazón descubres cosas. Dios le reveló el futuro y por eso ofreció más excelente sacrificio que su hermano Caín. Ahora, cuando yo escuché la primera vez, yo no entendía la verdad, porque luego, si tú sabes el principio de la Biblia o lo leíste ya las primeras hojas de la Biblia, te das cuenta que Caín luego mató a Abel. Y tú dices, ¿y cuál es el chiste de que Dios lo elogia aquí, pero lo mataron como quiera? Porque nosotros le ponemos tanto valor a esta vida cuando nos entendemos y no a la eternidad. Si tú le preguntas, Abel, ¿tú vendrías a esta vida otros añitos o mejor te quedabas en la eternidad? Abel, igual que el otro ejemplo de Lázaro, hubiera dicho, no, yo qué quiero ir a hacer a la tierra, acá está mejor. Pero nosotros pensamos que es un fracaso. Así que yo por años, yo no hablaba de este pasaje porque no lo entendía. O sea, si ofreció más excelente sacrificio y resultó muerto, pues ¿de qué sirve que haya ofrecido más excelente sacrificio si terminó muerto? Y Dios me enseñó, es que tú no miras como yo. Y me dijo, ¿sabes qué? Mis pensamientos son más altos que los tuyos, mis caminos más altos que los tuyos. Cuanto está lejos el cielo de la tierra, así están lejos tus pensamientos y los míos. Está bien, no lo entiendes, pero cuando tú estás cerca del corazón de Dios,
tú empiezas a entender cosas y tú entiendes, no, la muerte no es el final. La muerte es la más grande victoria si moría en Cristo. Por eso, si no estás en Cristo, si Jesucristo no es la piedra en tu vida angular, si Jesucristo no es la fundación de tu vida, hoy tienes que irte de este lugar recibiendo a Jesucristo. Antes de que te vayas, dile: Jesús, ven a mi corazón a partir de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Ok, amén quiere decir así sea. Entonces, es importante, es muy importante. Entonces, cuando habla de Abel, dice: Abel agradó a Dios porque ofreció más excelente sacrificio. Caín lo mata a Abel, pero dice que su testimonio sigue hablando, su ofrenda sigue hablando. O sea, hay un poder que Dios testifica de él. Entonces, no puede ser un fracaso lo que Dios llama una victoria. Abel vivió una victoria en la tierra porque es elogiado por Dios, es reconocido por Dios. ¿De qué sirve que todo mundo te aplauda y te reconozca si Dios no te aplaude y no te reconoce? No importa la reputación, no importa qué piensen otros. Si otros piensan de mí, bien, pero Dios no piensa bien de mí, entonces ¿de qué sirve? No, tengo que preocuparme que Dios piense bien de mí. Tengo que asegurarme de vivir en fe. ¿Cuántos están entendiendo hasta ahorita? Entonces, es importante que yo lo haga. Es muy importante. Y luego en el verso 5 habla de Enoc. Enoc también dio testimonio, Dios de él, dio testimonio de que agradó a Dios, de que era hombre justo. Ahora, me llama mucho la atención de que en otra parte Dios dice que nuestras justicias delante de Dios son como trapos de inmundicia, son como lo más sucio que hay. Entonces, como el trapito ese que a veces usas para lavar los trastes, más o menos. Entonces Dios dice: vuestras buenas obras son como trapos de inmundicia, trapos sucios. Hay otro ejemplo más peor que eso, pero dice: son como trapos de inmundicia. Y tú te quedas pensando, ¿por qué de Enoc dice que sus buenas obras eran justas y Dios testifica de él que era un hombre justo? Entonces tú te pones a pensar, ¿cuál es la diferencia? Porque las obras de Enoc fueron justas por la fe. La fe que produce obras está viva. Las obras que se producen de la voluntad humana están muertas. Entonces, pero las obras de Enoc era un hombre de fe. No había Biblia tampoco en el tiempo de Abel ni en el tiempo de Enoc. No había una Biblia de donde entender la fe, pero él estuvo tan cerca del corazón de Dios que experimentó la fe, y Dios dice: él es un hombre justo. Y le dijo: Enoc, no vas a ver muerte. Es uno de los seres que no ha visto muerte. Creo que hay dos nada más que no han visto muerte y que van a ver muerte cuando venga el anticristo. Ellos van a ir a Jerusalén y van a predicar y van a ser asesinados por el anticristo. Y eso va a ser tremendo, va a ser visto por todos. Y siempre me preguntan lo mismo: pastor, ¿y cómo funciona eso? ¿Cómo que hay dos profetas o dos personas que no han visto muerte? Porque todos sabemos que establecido está para los hombres que mueran una sola vez y después del juicio. Pero estas dos personas, como Enoc, que no vio muerte, ¿qué es con ellos? ¿Qué es de ellos? Bueno, a lo mejor vinieron hoy a la reunión, voltea a su lado, a lo mejor está ahí, chéquele si tiene cara de Enoc. Si es Enoca, no se preocupe, pero no es Enoca, es un Enoc. Eso es lo único que sabemos. No sabemos cómo se mira. Un día vamos a entender lo que no entendemos hoy, pero ellos tienen que morir un día y un día van a morir. Entonces,
es emocionante esa historia. Bueno, luego platicamos porque está muy emocionante y me emociono y se me acaba el tiempo como en la primera reunión. Pero ellos vivieron en fe, ellos crecieron su fe y no tenían una Biblia. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo pasa eso? O sea, es impactante que Jesús le habla a los religiosos y le dicen: escudriñen las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Dice, ellas hablan de mí. Escudriñen las escrituras porque a vosotros les parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero noten que dice a vosotros os parece, pero luego les dice ellas dan testimonio de mí. Pero tanto Abel como Enoc no tenían una Biblia. Pero ¿cómo experimentaron entonces la fe? Porque se relacionaron con Dios, porque crecieron su fe, no se estancaron y siguieron creciendo su fe. Bueno, después de todo lo que hemos visto, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, entendemos por la fe que fue constituido el universo, por la fe personas alcanzaron gran testimonio, y lo habla de Abel y lo habla de Enoc. Y luego sigue el verso 11 y dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, ese es Hebreos 11:6. Entonces, sin fe es imposible acercarse a Dios. Es imposible, es imposible. La otra forma de decir agradar a Dios, podemos decir: sin fe es imposible relacionarse con Dios. No se puede uno relacionar con Dios. Dios es un Dios de lo imposible. Cuando tú vas al doctor y el doctor dice: ¿sabes qué? Tu situación es imposible. Nunca te quedes con esa palabra. Nunca aceptes esa palabra, porque nuestro Dios es Dios de lo imposible. Entonces, nuestro Dios es Dios de lo imposible. Diga conmigo: mi Dios es Dios de lo imposible. Ahora, aunque Él es el Dios de lo imposible, tengo que entender que necesito fe para relacionarme con Dios. Necesito la fe. Aunque Él es el Dios de lo imposible en todas las áreas de la vida, Él dice: pero para relacionarte conmigo, tú necesitas fe. O sea, Él es el Dios de lo imposible y nos dice: no hay imposible para mí. Pero quiero decirte que no nos podemos relacionar si no hay fe. Entonces, no es que Dios no quiera relacionarse. Dios ama su creación. Dios me ama a mí. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: Dios me ama. Pero así sonriendo, diga: Dios me ama. Algo que menos podemos entender es que Dios me ame a mí. Lo podemos entender, pero digerir como que Dios ame a mi suegra, bueno, ahí como que no todos lo entienden. Bueno, yo, gracias a Dios, tuve una suegra que me amó. Cuando ella me conoció, ella dijo: ese muchacho me gusta para que sea esposo de mi hija. Bueno, si usted quiere que Dios lo bendiga, busquen el lugar correcto. Amén. Chicas, chicos, solteros. Ay, no hay nadie, no. El otro servicio estaba lleno de solteros. Pero enséñele a sus hijos: si tú quieres que tu suegra te quiera, pues busquen el lugar correcto. Amén. Entonces, Dios ama. Bueno, eso lo podemos entender, algunos más fácil que otros, pero que ame Dios al que está en la cárcel, al que está haciendo lo terrible, al peor de los seres humanos, no lo podemos entender. Pero Dios ama su creación. Más adelante lo vamos a entender más. Pero es imposible relacionarse con Dios sin fe. Es como hablar otro idioma. La fe es el idioma del cielo.
es cómo nos relacionamos con el cielo. Entonces, es imposible sin fe relacionarnos con el cielo. Es el idioma del cielo. Entonces, cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, yo llegué a servir como un misionero de México a Estados Unidos y llegué a servir a una iglesia, y era una iglesia hispana. Cuando yo llego, yo tenía otra idea de Estados Unidos. Yo había venido a San Antonio varias veces, pero no tenía mucha claridad cómo eran las iglesias. De hecho, yo pensaba que todos en Estados Unidos eran cristianos. Después descubrí que nada más lejos de la realidad. Y bueno, pero la otra cosa que cambió mi mente es que acá había tanta gente que hablaba en español en San Antonio. Y yo dije, wow, pues voy a todos lados, hablan español. Voy a Walmart, hablan español. Voy a una tienda, hablan español. Pero de repente llegué a un Burger King, y Burger King tenía las hamburguesas más baratas que nadie, en $1. No sé si alguien se recuerda. Qué tiempos aquellos. Por eso subí de peso tanto en aquel tiempo, porque era tan barato una hamburguesa de $1. Entonces yo aprendí, llegaba y decía buenas tardes, y la persona yes sir, y yo la otra cosa que aprendí es, mira, se mira más mexicana que yo y no habla español. Dice, ¿qué pasa? Dice, sir, I don't understand what you're saying. Y yo, ok, dame un number one. Era la Whopper. Creo que se llamaba así. Number one. Aprendí number one. Entonces la persona me decía, with onions, sir. Y yo, number one. Yes, sir, but with onions or without onions? Number one. Coke, yes. Ok. Now, ahora ya sé que es onions, ¿verdad? Tomate. Pero en aquel tiempo, imagínense que yo me hubiera quedado con number one. Después aprendí como decir, necesito el baño. Yo decía, number one. O number two. Entonces, number one y number two me ayudó mucho. Pero uno no se puede quedar en la vida cristiana, en la vida de fe, con number one y number two. Usted tiene que crecer, avanzar. Empecé a aprender un poquito de inglés hasta que empezamos a hacer el servicio segundo en inglés. No porque hablaba todo, todavía sigo cometiendo errores, pero todos los discípulos me perdonan y me echan porras y me dicen, no, adelante pastor, sí entendimos. Yo digo, bueno, con que entendieron está bien. Pero imagínense que nunca crezcas en el lenguaje. Tienes que crecer en el lenguaje. Estoy hablando del lenguaje de la fe. Estoy hablando de la fe, ¿no? Si tú no quieres aprender inglés, pues tú te lo pierdes, ¿verdad? Pero ojalá que también quieras. ¿Cuántos quieren? Porque es la primera parte. Si tú no quieres, tú te cierras. Pero la primera parte es querer. Entonces, ¿tú estás queriendo? ¿Sí? Dile al que está a tu lado, ¿tú sí quieres aprender inglés? Entonces no podemos quedarnos en el mundo de la fe y prosperar y avanzar si no aprendemos más fe. Y muchos se quedan en number one y number two, con onions o sin onions, no tomatoes, en lo que sea, ¿no? Porque no entienden qué están diciendo en el mundo de la fe, no comprenden el mundo de la fe. Entonces, eso es un problema, porque después pensamos que el cristianismo no funciona. Hay personas que me han dicho, no, yo paré de ir a la iglesia, en las iglesias no, yo no creo en eso. Oh, wow, pues qué mala onda. ¿Por qué? Porque el evangelio funciona. Me funcionó a mí, les ha funcionado a miles. Qué tristeza que tú te pierdas pensando que el evangelio no funciona. No, si algo no funciona, está en ti, no en Dios. Nunca en Dios, siempre en mí. Pero si yo no crezco en la fe, entonces puedo llegar a la conclusión de que el evangelio no funciona, cuando el evangelio sí funciona. Diga conmigo, el evangelio funciona.
pero tengo que crecer en la fe. Necesitamos hablar el lenguaje, necesitamos entender el lenguaje de Dios. Entonces Dios dice, miren, sin fe es imposible relacionarnos, es como hablar otro idioma. Imaginen a esa persona que llega a un hormiguero y lo mira y ve a esas hormiguitas ahí, que por cierto, tengo que decirle lo mismo que en la otra reunión, que hice una confesión de mis pecados pasados. Cuando yo estaba en segundo de primaria, yo di una poesía que supuestamente yo era el autor. Entonces gané a nivel nacional el concurso de poesía, pero la cosa es que yo no hice la poesía. No le van a decir a nadie, ¿ok? No fui yo, fue la maestra, pero le caía bien a la maestra y dijo, apréndetela, y dijo, tú la hiciste. Y yo dije, yo la hice. Sí, tú la hiciste. Bueno, yo la hice, así que fui el autor. Pero en esa poesía hablaba de las hormigas. Por eso les digo que esta historia no es la poesía, pero esta persona está viendo las hormigas y mira las hormigas, y vienen las hormigas caminando y todas vienen con comidita, un pedacito de pan, una semillita. Vienen porque quieren alimentar a las hormiguitas chiquitas, a sus bebés que están en la cuna esperando por la comida, y todas ellas están trabajando con comidita. Vienen con comidita para las abuelitas hormigas. Todos vienen trabajando en grupo, pero alguien ve que viene una aplanadora en camino y dice, no, hormiguitas, muévanse de aquí, por favor. Es que mi poesía era de las hormigas. Muévanse de aquí, hormiguitas, las van a matar. Pero las hormiguitas ni siquiera lo pelan, ni siquiera voltean a verlo, al predicador. Y él está predicándoles, por favor, hormiguitas, miren, sus abuelitas los están esperando, sus bebés están en casa, en la cuna, van a llorar por ustedes, muévanse, avancen, ahí viene. Y ella no hace nada. Entonces pasa, ¿por qué? Porque él no habla hormiga. Pasa a la aplanadora y hace tortilla de hormiga. Y ya nunca vieron a sus bebés, nunca vieron a sus abuelitos, no se despidieron. Porque ellas también tienen bebés hormigas y abuelitas hormigas. Entonces, ¿por qué? Porque no hablaba hormiga. Tienes que hablar hormiga para poder comunicarte con las hormigas. Por eso Dios, cuando no podía comunicarse con el ser humano, excepto con unos cuantos, Él mismo se hizo hombre y vivió entre nosotros. Envió a Jesucristo, su otra persona, parte de la Trinidad, lo envía a Jesucristo para que nos hablara nuestro idioma y nos predicara. Y aún así, muchos no lo entendieron, pero les habló en nuestro idioma, les habló de la manera que fuera entendido. Y 2000 años después aquí estamos. Algunos de nosotros sí escuchamos su voz y seguimos predicando el mismo mensaje del cielo aquí en la tierra, porque Dios quiso amarnos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por eso Jesús vino al mundo, para hablar nuestro idioma, y nos dejó la guía, su palabra. Entonces, para nosotros conquistar en el mundo, necesitamos crecer en el lenguaje del cielo, que es la fe. Si tú no creces en la fe, tú vas a quedar corto con tu vida. El propósito de Dios era más grande para ti. Algunos piensan, bueno, ya ahorita, ya en mi edad, ¿qué hago? Ya me la perdí. No te la perdiste, porque Dios puede hacer algo maravilloso en tu vida, en este punto de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero necesitas la fe como quiera. Necesitas la fe. Entonces es necesario que tú tengas esa fe. Ahora, primero, Dios dice, es necesario que te acerques a Dios. Es necesario que ¿qué? Que te acerques a Dios. Me encanta que Dios tiene las puertas abiertas para nosotros, siempre, hasta para el peor de los pecadores. Dios tiene las puertas abiertas porque Él nos ama, aún a pesar de nuestros errores, aun que nos hayamos ido lejos, aún a pesar de que nos alejamos, quizás porque no sabíamos relacionarnos, no entendíamos y nos fuimos de Dios. Igualito que el hijo pródigo. Usted ha escuchado quizás la historia que Jesús contó
para enseñarnos cómo es Dios. Nos enseñó la historia del hijo pródigo y nos dijo que el hijo pródigo en un punto se fue de su padre, le dijo: Padre, dame la herencia que me corresponde, quiero vivir la vida a mi manera. Y Dios, o el padre, perdón, se le dio su herencia, hablando de que nosotros vivimos con libre albedrío. Dios no pone a la fuerza a nadie en su camino. No, Él te deja que tú decidas. Y dice que ese hijo se fue y vivió perdidamente, malgastó todo lo que tenía, todo aquello que el padre le había dado, lo perdió, al punto que un día empezó a experimentar hambre. Él nunca había tenido hambre porque había comida en la casa de su padre, pero ahora no tiene dinero y no tiene al padre. Y ahí donde está, dice que veía a los cerdos, agarró un trabajito por ahí que apenas le pagaban algo, y dice que los veía comer con tanto gusto los cerdos, y él envidiaba a los cerdos y quería comer de las algarrobas que ellos estaban comiendo para él alimentarse también y no tener hambre. Cuando estaba ahí, él reaccionó, volvió en sí y dijo: me levantaré e iré a mi padre. Dijo: ¿cuántas gentes trabajan para mi padre, jornaleros, y ninguno de ellos tiene hambre? Mi padre es tan bueno y yo lo dejé. Dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser tu hijo, por favor hazme tan solo como uno de tus jornaleros. Y se levantó y fue a su padre. Ahora note que él tuvo que reaccionar. O sea, tenemos que reaccionar y venir a Dios. Siempre, si algo falla, no es Dios, es uno. No es el presidente, no es el gobierno, no es tu esposo, tu esposa. No repartas culpas, acepta tu responsabilidad, reacciona y vuelve a Dios. Y si lo haces, Él va a estar con los brazos abiertos. Cuando el hijo llegó al padre, él tiene el discurso preparado: Padre, no soy digno. Y el padre lo abraza y le dice: tú eres mi hijo. Y le pone un anillo, le da la autoridad otra vez y le dice: tú eres mi hijo. ¿Cuál jornalero ni qué nada? Tú eres mi hijo. Como diciendo Jesús: miren, así es Dios. Si nos volvemos, si se vuelven a Él, Él los perdona. Él es amor, Él es así. ¿Cuántos dicen aleluya? Dele un aplauso a Jesús. Cuando Jesús vino al mundo, nos enseñó el amor del Padre. Nos enseñó que nunca rechazó al pecador, nunca rechazó al que estaba mal. ¿Recuerdan esa mujer que fue acusada de ser encontrada en el acto del adulterio? Jesús ve a toda la gente tratando de apedrearla. Era curioso porque la encontraron en el acto, pero solo trajeron a la mujer a ser asesinada o matada, no al hombre. Y o sea que su corazón no era puro acerca del asunto. Era otra cosa dentro de ellos funcionando, no el deseo de la pureza en el pueblo. Pero Jesús le dice a la mujer: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Vete y ¿qué? O sea, tengo que reaccionar y tomar una decisión de acercarme a Dios y cambiar mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús lo hizo así. Mientras la gente no lo aceptaba, no solamente esa ocasión, pero la Biblia habla de cuando los discípulos están en este lugar y Jesús está conviviendo con los fariseos, con los publicanos, con los pecadores, y la gente se acerca a los discípulos. Eso es en Mateo 9, 11 y 12, y dice: cuando vieron esto, los fariseos son la gente que representaba el cristianismo del día de hoy, o la religión, los que conocían más a Dios. Y dice: cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, no se lo dijeron a Jesús, pero a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Hay veces que estaba al lado de alguien y siento
porque tengo discernimiento, así que hay veces que siento lo que la otra persona está pensando, como no sabe quién es esa persona. Ok, eso no es nuevo. Por supuesto que a veces sé y a veces no sé quién está a mi lado, pero igual Jesús amó al pecador. La razón de Jesús venir era salvar a los pecadores, no condenarlos, sino salvarlos. El pecador tiene que arrepentirse, pero tengo que tenerlo claro adentro del corazón. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Es decir, yo estoy aquí para ayudarlos. Yo estoy aquí para ayudarlos. Así que Él dice: acércate, ven, acércate, quiero ayudarte. Cuando uno está mal, se aísla y se hace a un ladito, no quiere estar cerquita del líder. Aún a mí me pasa con mis discípulos, de repente se me desaparecen 2, 3, 4 semanas. Y yo digo: algo no está bien. Entonces, no te desaparezcas, porque tu líder va a pensar que algo no está bien. Si te desapareces mucho de tu líder, es porque algo no está bien. Nunca olvides el propósito por el que estamos aquí. Nuestra misión no es condenar, no, somos la sal de la tierra. Preservamos este mundo. No estamos aquí para juzgar, estamos aquí para ayudar. No estamos para condenar, estamos para ayudar a salir. Las personas que no puedes salir, nunca te debes sentir como apuntada o como estás ahí porque no sabes cómo. Deja que te ayuden, deja que te ayuden, deja que te ayuden. Dile al que está a tu lado: deja que te ayuden. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dijo en Mateo 11:28: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, Él está ahí para ti. Él te quiere ayudar. Él puso personas alrededor de ti para ayudarte en la fe, para que crezcas en la fe. Tienes que crecer. Crece, sigue creciendo, sigue creciendo. No pares de crecer. Qué bueno lo que hayas avanzado, está bien. Gloria a Dios por eso poquito. Pero no pares de crecer, porque tu matrimonio depende de ahí. Tus hijos dependen de ahí. Tu familia, tus finanzas, tu salud depende de ahí. Entonces sigue creciendo en la fe. Sigue creciendo en la fe. Él quiere ayudarte, pero ten esa determinación de que vas a crecer en la fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué te parece si nos ponemos de pie y oramos juntos y le decimos: Padre, muchas gracias por amarme tanto, que eres paciente conmigo? Yo quiero alcanzar todo lo que tú quieres que yo alcance. Ayúdame a crecer en mi fe, ayúdame a avanzar. Sé que sin fe es imposible relacionarme contigo. Ayúdame a crecer mi fe, a que mi lenguaje de la fe sea mejor, para que yo me relacione contigo, porque quiero alcanzar todo lo que tú quieres que yo alcance. Hoy saco toda culpa de mi corazón con la sangre de Jesús, y te doy gracias por las personas que pusiste a mi lado para que me ayuden. Ayúdame a mí a nunca olvidar que estoy para ayudar a mi familia, no para condenarla. Estoy para sacarlos adelante, no para estorbarles. Estoy en esta tierra para hacer bendición para otros. Ayúdame a recordarlo continuamente. Gracias, Padre, por ayudarme a mí y por hacerme bendición. Yo declaro en el nombre de Jesús: soy bendición a este mundo. Nací para bendecir al mundo. Mis palabras bendicen mi familia. Bendigo mi familia, bendigo mi hogar. Declaro que hay prosperidad, salud, abundancia en todas las formas. Y Padre, cuando algo no suceda como yo espero, ayúdame a crecer el área que yo necesito crecer y no culpar a otros. Te lo pido, Padre, todo
En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Alguien, me gusta preguntar esto para entregarle el honor a la persona correcta. ¿Alguien aprendió algo hoy? Hágale así si aprendió algo hoy. Si aprendió algo hoy. Hola MC Family, qué gusto saludarlos. Qué bueno que están aquí reunidos con nosotros. Nos da mucho gusto que nos estén mirando en línea y también todos los que nos acompañan presentes. Hoy una vez más yo tengo el gran honor de compartir con ustedes un principio fundamental en nuestras vidas como discípulos de Cristo, y hoy quiero compartirles un pasaje bíblico que se encuentra en el libro de 2 de Corintios 9:7 y dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios nos enseña grandemente que nosotros podemos hacer un cambio muy grande en nuestras vidas y también podemos traer bendición a nuestras vidas a través de la práctica del diezmo y de la ofrenda. Y hoy yo te quiero invitar a ti a que tomes ese paso y puedas tú dar ese diezmo y esa ofrenda con todo tu corazón. Porque como lo dice la palabra, Dios se alegra de aquellos que dan de corazón. Quiero compartirte las 3 maneras de las cuales tú puedes efectuar tu diezmo y tu ofrenda. Una de ellas es llamando al número que aparece en pantalla. La otra es bajando la aplicación de Tithely. Y por último sería tomando el sobre que se encuentra en tu espacio. Hoy yo te quiero invitar a que tú te pongas de pie para que todos juntos podamos orar y pedirle al Señor que bendiga nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y hoy te invito a que tú inclines tu rostro y cierres tus ojos y ores conmigo. Padre, es en el nombre de Jesús que hoy estamos delante de ti. Hoy, Padre, venimos a ti con un corazón alegre. Y hoy, Señor, te entregamos, ponemos en tus manos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, porque sabemos, Señor, que tú las multiplicarás al 100 por 1. Hoy, Espíritu Santo, te damos las gracias porque tú nos permites tomar esta decisión y tú, a través de tu revelación, es que nosotros practicamos tus principios. Hoy aplicamos la sangre del Cordero sobre estos diezmos y sobre estas ofrendas y declaramos, Señor, que estas serán multiplicadas, Señor. Hoy una vez más es en el nombre de Jesús que te pedimos que sea tu bendición sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestra salud, sobre nuestras finanzas. Te lo pedimos todo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.